Dicen que, cuando Dios decidió enviar almas al mundo bajo la energía de Acuario, lo hizo con una intención distinta a la de los demás signos. No quería crear simplemente otro ser humano más. No. Quería formar un espíritu capaz de ir más allá de lo establecido, alguien que pudiera elevar la conciencia de la humanidad entera. Y por eso, a Acuario se le entregaron dones que ningún otro signo recibió. Pero hay una verdad que casi nadie conoce. Una verdad que la astrología antigua susurra, que los místicos han intentado ocultar y que muy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Dios le dio dones inmensos a Acuario, pero luego, se arrepintió. Suena fuerte, ¿verdad? Sin embargo, cuando escuches esta historia, todo empezará a tener sentido. Porque, si eres Acuario, seguramente a lo largo de tu vida has sentido que hay algo en ti que no encaja con el mundo. Que tu forma de ver la realidad, tus ideas, tus emociones y tu manera de sentir la vida parecen venir de otro lugar. Como si tu alma no fuera de aquí. Y no estás equivocado. No es imaginación. No es ego. No es una fase. Desde el origen, Acuario no fue creado para vivir como todos. Fue diseñado para cuestionar, para transformar, para ver lo que otros ojos no pueden ver y sentir lo que otros corazones no soportan. Pero ese diseño cósmico, ese plan tan elevado, no salió como Dios esperaba. Porque, aunque la intención era convertir a Acuario en una guía para la humanidad, el resultado fue muy distinto. Quienes recibieron estos dones terminaron siendo juzgados, incomprendidos y muchas veces rechazados. Y es ahí donde nace la parte oscura de esta historia. La parte que nadie cuenta. Acuario fue dotado con una luz tan intensa, tan adelantada, tan revolucionaria, que el mundo no estaba listo para ella. Y así, los dones que iban a ser su bendición, comenzaron a sentirse como un castigo. Y Dios, al ver el dolor que esto generaría, sintió el primer arrepentimiento. Esta historia no pretende idealizar a Acuario ni colocarlo por encima de nadie. Lo que busca es revelar un secreto que explica por qué los Acuario viven como viven, aman como aman, sufren como sufren y brillan como brillan. Porque detrás de la aparente frialdad, detrás de esa mente que nunca se detiene, detrás de ese corazón que parece inalcanzable, hay un origen espiritual que marcó su destino desde antes de nacer. Si te quedas conmigo, te voy a contar qué fue lo que Dios realmente le entregó a Acuario, porque el mundo no supo recibirlo, y cuál fue el verdadero motivo por el que, después de otorgarles esos dones, sintió arrepentimiento. Y te advierto algo, una vez que escuches esta historia completa, ya no podrás ver a Acuario de la misma manera. Y si tú eres Acuario, muchas cosas que nunca entendiste de ti, de tu vida y de tu alma, finalmente encajarán. El diseño original de Acuario. Para comprender por qué Dios eligió a Acuario para una misión tan diferente, hay que regresar al inicio. No al inicio de tu vida, sino al inicio del propósito del alma. Cuando el Creador, o la fuerza divina, como cada quien prefiera llamarle, comenzó a diseñar los arquetipos espirituales que más tarde encarnarían como signos zodiacales, no lo hizo al azar. Cada signo fue concebido como un aspecto de la evolución humana. Aries sería el impulso. Libra, el equilibrio. Capricornio, la estructura. Piscis, la conexión con lo divino. Pero Acuario no encajaba en ninguno de esos moldes. Para Acuario, Dios tenía algo distinto en mente. Acuario sería el puente entre lo humano y lo que la humanidad podría llegar a ser. Sería el recordatorio viviente de que la Tierra no es el destino final, sino un escenario de aprendizaje para almas que deben trascender. Y para eso, Dios sabía que no podía entregarle a Acuario dones simples o terrenales. No. Acuario debía recibir herramientas espirituales que lo convirtieran en un catalizador del cambio. Y así, el Creador le dio a Acuario 3 dones que ningún otro signo recibiría de la misma forma. El primer don fue la visión del futuro. Pero no el futuro superficial de qué va a pasar mañana, sino el futuro en un sentido evolutivo. Acuario fue creado con la capacidad de ver lo que la humanidad podría llegar a ser si despertara. Mientras otros signos veían lo que es, Acuario vería lo que podría ser. Ese don convertiría a los Acuario en visionarios, inventores, creadores de ideas adelantadas a su época. Serían almas capaces de mirar más lejos que el resto, y por eso,
nacerían con esa sensación de que el presente les queda pequeño. El segundo don fue la mente libre. Una mente imposible de domesticar, imposible de programar y extremadamente difícil de manipular. Dios sabía que si Acuario iba a traer cambio, no podía ser un alma obediente a las normas impuestas por la sociedad. Tenía que ser capaz de cuestionar, de rebelarse, de pensar por sí mismo. Por eso, Acuario fue diseñado para no encajar en cajas, para no soportar cadenas, para no rendirse ante lo establecido. En su esencia, Acuario nació para romper ideas caducas y abrir puertas hacia nuevas formas de vivir, amar, crear y existir. Y el tercer don, el más delicado de todos, el don de la verdad. No la verdad que se aprende en libros, no la verdad que cambia con las épocas, sino la verdad del alma. Acuario tendría un radar casi sobrenatural para detectar mentiras, hipocresías, falsedades y máscaras. Podría ver la esencia de las personas y de las situaciones sin necesidad de evidencia. Su intuición mental sería tan aguda, tan precisa, que sería capaz de percibir intenciones ocultas, manipulaciones sociales y estructuras injustas antes de que otros siquiera notaran que algo estaba mal. Con estos tres dones, Dios creyó haber creado al guía perfecto. Un alma lo suficientemente brillante como para inspirar a los demás a evolucionar, pero también lo suficientemente libre como para no corromperse en el camino. Acuario sería el signo que ayudaría a la humanidad a romper sus límites. Sería la chispa del progreso, el mensajero del cambio, la luz que indicaría hacia dónde debíamos ir como especie. En el plan divino original, Acuario no iba a ser incomprendido. Al contrario, Dios imaginó que al ver la claridad, la creatividad y la verdad que traían los Acuario, los demás signos los seguirían. Acuario sería escuchado, valorado y respetado. Su rol sería el de un faro en medio de un océano de confusión humana. Pero aquel diseño perfecto tenía un pequeño problema que ni siquiera Dios vio venir. Un detalle que, en teoría, no debía importar, pero que lo cambiaría todo. Los dones que Dios le dio a Acuario eran demasiado avanzados para el nivel de conciencia que la humanidad tendría durante miles de años. Eran herramientas celestiales entregadas a un mundo todavía muy terrenal. Y esa brecha, esa distancia entre lo que Acuario era y lo que la humanidad podía comprender, sería el origen de todo el sufrimiento que vendría después. Porque Dios creó a Acuario pensando en lo que la humanidad sería algún día, no en lo que todavía era. Y ese fue el comienzo del error. Un error que llevaría al arrepentimiento. Cuando Acuario descendió por primera vez a la Tierra cargando esos dones, el universo observó con atención. Los otros signos habían funcionado como se esperaba. Aries impulsaba, Virgo ordenaba, Libra conciliaba, Piscis sanaba, pero Acuario era distinto. Apenas llegó, algo quedó claro: el mundo no estaba listo para lo que Acuario representaba. La humanidad, en aquel entonces, vivía atrapada en el miedo, la costumbre y la obediencia ciega. La gente necesitaba pertenecer, encajar, seguir lo que la mayoría hacía. Cualquier cosa o persona que pensara diferente era automáticamente etiquetada como amenaza. En ese escenario, colocar un alma como la de Acuario fue como encender una luz intensa en una habitación donde todos aún tenían los ojos cerrados. En lugar de apreciarla, dolía, molestaba, incomodaba. Los primeros Acuario que encarnaron comenzaron a mostrar aquello para lo que habían sido creados. Hablaban de libertad cuando el mundo todavía veneraba las cadenas. Cuestionaban leyes que otros aceptaban sin pensar. Proponían ideas que parecían absurdas, imposibles o peligrosas para la sociedad. Veían corrupción donde otros veían costumbres. Veían injusticias donde otros veían tradición. Veían evolución donde otros veían fantasía. Y entonces ocurrió lo inevitable, el rechazo. Cuando Acuario intentaba compartir su visión, era silenciado. Cuando señalaba la mentira, era acusado de arrogante. Cuando intentaba liberar, era criticado. Cuando anticipaba el futuro, lo llamaban loco. La humanidad no solo no entendió a Acuario, lo temió. Y cuando el ser humano teme algo, lo ataca. Acuario fue aislado, ridiculizado, castigado y, en muchos casos, obligado a reprimir aquello que lo hacía diferente. Otros signos podían vivir según lo que eran sin grandes consecuencias.
Pero Acuario, al activar sus dones, alteraba el equilibrio de una sociedad que prefería mantenerse dormida. Y fue ahí cuando surgió el primer arrepentimiento del Creador. Dios observaba cómo esos dones, que debían inspirar, estaban generando dolor. Estaban creando soledad. Estaban separando a Acuario del resto. El plan era que Acuario iluminara el camino, no que caminara solo en la oscuridad. Dios vio cómo Acuario se preguntaba una y otra vez: ¿por qué soy diferente? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué siento cosas que los demás no ven? ¿Qué hago en un mundo que no piensa como yo? Porque ese es el dilema que acompaña a todos los Acuario hasta hoy: sentir que fueron enviados a un lugar que no habla su mismo idioma. El lenguaje de Acuario es la verdad, la libertad y la evolución. Pero el lenguaje del mundo, durante siglos, fue el miedo, el control y la repetición de patrones. Acuario venía del futuro, pero la humanidad vivía anclada al pasado. Era como darle un libro de sabiduría avanzada a una civilización que apenas estaba aprendiendo a leer. No podían comprenderlo, y lo que no se comprende, se rechaza. Dios había confiado en que la humanidad aceptaría el cambio, pero olvidó un detalle crucial: los seres humanos rara vez aceptan algo nuevo sin resistirse primero. Y Acuario representaba lo nuevo en su forma más pura. Así empezó el conflicto. Acuario nació para despertar a los demás, pero los demás no querían despertar. En cada época y en cada civilización, los Acuario volvieron a encarnar con la misma misión, y una y otra vez, vivieron el mismo destino: ser incomprendidos en un mundo que aún no alcanzaba su frecuencia. Lo que debía ser luz, se convirtió en carga. Lo que debía ser inspiración, se transformó en soledad. Dios fue testigo de eso y sintió algo que jamás había experimentado respecto a un signo: una mezcla de tristeza, impotencia y arrepentimiento. No porque Acuario fuese un error, sino porque lo había hecho demasiado adelantado para un planeta que evolucionaba demasiado lento. El Creador había olvidado un detalle cuando puso la chispa del futuro en un mundo que todavía estaba aprendiendo a sobrevivir en su presente. Dar un paso demasiado grande frente a una humanidad que teme lo diferente, siempre genera rechazo. En ese momento, Dios entendió que los dones de Acuario no eran el problema. El problema era la distancia entre la conciencia de Acuario y la conciencia del resto del mundo. Una distancia que no debía existir, pero existía. Y así nació la primera sombra del arrepentimiento, no por la grandeza de Acuario, sino por el dolor que esa grandeza traería. Con el tiempo, Dios comenzó a notar algo que no había previsto al crear a Acuario: los dones que le entregó, especialmente uno de ellos, no estaban siendo recibidos como una bendición, sino como una carga profunda. Ese don era la capacidad de ver la verdad antes de tiempo. Acuario no solo detectaba mentiras o intenciones ocultas. Veía lo que iba a ocurrir, veía el rumbo de las personas, de las relaciones y de la humanidad entera cuando nadie más podía verlo. Era como si viviera adelantado a su época, atrapado en un mundo que aún no había despertado. Pero esa verdad anticipada, lejos de acercarlo a los demás, lo alejaba. Cuando advertía, nadie le creía. Cuando señalaba una injusticia, lo llamaban exagerado. Cuando mostraba una nueva idea, lo trataban de loco. Y así, Acuario empezó a sentir que su claridad era un castigo. Dios observó esto y, por primera vez, dudó. Pensó en retirarle ese don, no como castigo, sino para protegerlo. Si Acuario dejaba de ver tan profundo, tal vez sufriría menos. Tal vez encajaría. Tal vez se sentiría acompañado. Pero si le quitaba ese don, Acuario dejaría de cumplir su misión: despertar a la humanidad. Y Dios entendió algo doloroso pero real: quien viene a ver primero, inevitablemente sufre primero. Por eso no le quitó el don. Pero ahí nació su arrepentimiento, no por haber creado a Acuario extraordinario, sino porque sabía que esa lucidez lo haría sentir solo en un mundo que aún vive dormido. Después de ver el efecto que sus dones causaban, Dios entendió que Acuario no viviría una vida común. Su alma cargaría un peso que no estaba en el diseño original, un karma que no era castigo, sino consecuencia de su diferencia. Ese peso kármico es la soledad del alma adelantada. Acuario fue creado para guiar, pero casi siempre termina caminando solo.
no porque quiera, sino porque su energía no encaja fácilmente con el mundo. Mientras los demás buscan pertenecer, Acuario busca sentido. Mientras otros siguen reglas, Acuario las cuestiona. Y esa frecuencia distinta crea distancia. El karma de Acuario no es sufrir por hacer daño, sino sufrir por ver demasiado, sentir demasiado y comprender demasiado pronto. Es ver el potencial de alguien cuando esa persona aún no está lista para crecer. Es amar de forma libre cuando otros todavía aman desde el miedo. Es querer cambiar el mundo, mientras el mundo quiere seguir igual. Este karma acompaña a Acuario desde vidas pasadas. Encarnó muchas veces como rebelde, sabio, visionario, sanador, inventor o revolucionario. Siempre con una misión, nunca con una vida sencilla. Por eso, incluso sin saberlo, Acuario nace con una sensación de tengo algo que hacer aquí, aunque no sepa qué es. El peso kármico de Acuario es este: tener un alma de futuro viviendo en un planeta que aún está atrapado en su pasado. Pero lo que pocos saben es que este karma no es permanente. Tiene una razón y también un final. Acuario no vino a sufrir eternamente, vino a transformar. Cuando Acuario se va, muchos piensan que desaparece, que huye o que prefiere estar solo. Pero la verdad es mucho más espiritual y transformadora. Acuario jamás se va para abandonar, se va para renacer. Después de soltar a alguien o una etapa de su vida, Acuario entra en un proceso silencioso de reconstrucción energética. No verás publicaciones dramáticas, indirectas o intentos de llamar la atención. Acuario sana hacia adentro, lejos del ruido, lejos de la necesidad de demostrar nada. Se vuelve su propio refugio, se recoge, se limpia, se reajusta. Es en ese espacio íntimo donde Acuario vuelve a encontrarse con su esencia. Recupera su visión, su fe, su chispa creativa y esa luz que siempre lo distinguió. Empieza a recordar quién era antes de entregarse tanto, y quién quiere ser ahora, después de aprender. Porque cada cierre para Acuario no es un final trágico. Es una actualización del alma. Un salto cuántico emocional, mental y espiritual. Y aunque duela, aunque corte, aunque deje un vacío, Acuario renace más auténtico, más sabio y más selectivo. Deja de cargar lo que no le pertenece, suelta culpas que no eran suyas y pone límites donde antes solo había entrega. Lo más bello es que, tras este proceso, Acuario no se vuelve frío ni cínico. No pierde la capacidad de amar. Al contrario, renace con un corazón más verdadero, más consciente y más libre. Sabe que el amor no debe encarcelar, sino impulsar. Que las conexiones no se fuerzan, se sienten. Y que quien esté a su lado debe ser un puente, no una cadena. Acuario entiende, finalmente, que no nació para quedarse donde su alma se apaga. Nació para evolucionar, despertar y encender conciencia. Por eso, cuando se va, no es para desaparecer. Es para volver a convertirse en la versión más luminosa de sí mismo. Y quienes alguna vez lo amaron, aunque ya no formen parte de su vida, jamás lo olvidan. Porque Acuario no es una historia más. Es ese capítulo que te transformó. Es esa persona que te abrió los ojos. Ese antes y después que te acompañará toda la vida. Así que si un Acuario te quiso, si te eligió, si te abrió su mundo, entiéndelo como un privilegio. Y si lo viste alejarse, recuerda esto, no fue un acto de ego. Fue un acto de amor propio, de evolución y de respeto por la energía que ya no podía seguir entregando. Acuario sufre en silencio, pero renace en grande. Y cada renacer lo acerca más a su verdad, a su propósito y al amor que de verdad está alineado con su alma. Porque al final, Acuario no busca un amor perfecto. Busca un amor libre, consciente, expansivo. Un amor que se viva como el viento, imposible de encerrar, pero imposible de olvidar.